¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Gracias por la invitación. No sé si se escucha bien, espero que sí. Cualquier cosa ahí también voy leyendo el chat por si hay que corregir alguna cuestión. Bueno, Diego, como dije, vamos a abordar tres ejes. El primero que habíamos decidido hablar era sobre la industria de la música, ¿no? Por ahí muchos de los que están acá saben, por ahí otros no, y la idea es que sea simple y que se entienda, pero a grandes rasgos, ¿qué sería la industria de la música? Bien, digamos, para explicarlo de forma llana y ser inclusivo con el concepto, eh, para mí, en general, utilizamos el concepto de industria de la música cuando nos referimos a la existencia de una cadena de valor y de una serie de actores y de distintas áreas que están conformadas alrededor de un mismo circuito, que es el circuito de la música, digamos. El concepto de industria obviamente se fue complejizando a lo largo del tiempo. Hay muy poca información tal vez acá sobre lo que sucedió en Argentina con la industria de la música y lo que fue pasando a lo largo de los años, pero para mí, sobre todo eso, tiene que ver cuando podemos identificar una cadena de valor y una serie de actores que son participantes activos de, de un ecosistema que, que tiene ese funcionamiento industrial, a pesar de que parezcan palabras medio antagónicas, ecosistema e industria, para mí son buenas formas de expresar lo que sucede con la industria de la música. Entonces esos actores en ese ecosistema, eh, cuando empiezan a darle sentido o darle entidad a la cadena de valor, empiezan a formar lo que sería lo que podríamos llamar industria, digamos. Desde tu trabajo, ¿no? Desde tu rol de manager o codirector, en este sentido de 422, ¿cómo se hace para alinear todos estos aspectos, ¿no? Y cuál sería tu rol, ¿no? Digamos, para alinear todos esos factores que vos decís dentro de la industria de la música, ¿no? Sí, en realidad con Nico Madoeri, que es mi socio y con quien venimos desarrollando el proyecto 432 hace varios años, siempre, digamos, nuestra idea fue, eh, creo que tiene que ver con dos mensajes la propuesta. Primero, eso, capaz vos antes lo presentaste, Manu, como un sello, nosotros salimos de la idea esa de sello en un principio, digamos, la empresa o el emprendimiento viene de un sello que se llama Concepto Cero, que lo dirigían Nico y Ángel del Rey, y digo los nombres porque es gente que está vinculada a la industria de diferentes lugares interesantes que después pueden buscarlo. Ángel hoy está trabajando en provincia de Buenos Aires. Y del sello, digamos, decidimos, o sea, ellos me propusieron armar o pasar otra propuesta que era 432, que 432 era una marca editorial de un productor, de un técnico de estudio y productor discográfico bastante conocido que se llama Tatu Estela, que trabajó con Via Kuriaki, con un montón de bandas, que trabaja con un montón de bandas, un montón de material de Rapiola. Y digamos, lo interesante para mí es que la identidad que le fuimos dando al proyecto, el proyecto fue tratando justamente de vincularse con la industria de la música actual o moderna o como queramos verlo, o con algunos elementos que fuimos sintiendo que iban a ir pasando a lo largo del tiempo, más que nada pensando en el futuro. Y el diseño del proyecto tiene como objetivo abordar la industria de la música desde un lugar completamente renovado, donde podamos encontrar funcionamientos, o sea, nuevas formas de vivir de este trabajo que nos gusta, sin la necesidad de que esto recaiga inevitablemente, o que nos apasiona, en transformar a la empresa o al proyecto, al emprendimiento en un modelo que copie otros modelos de negocio o a otros actores de la industria. Entonces, el 432 es como para nosotros un espacio de renovación, de ideas nuevas, que está un poco alejado de otras cosas que por ahí existen en Argentina, que tiene que ver mucho con la formación y con la educación, en lo que significa el ecosistema o la industria de la música, y que para nosotros es muy valioso, sobre todo en la transmisión del mensaje de que lo importante es que cada uno pueda encontrar el modelo que le sirva para vivir de lo que hace y le gusta, y que se comprometa a full con ese modelo hasta el fondo, digamos, para que funcione y sea equilibrado.
Si tendremos que ubicar en un lugar a 432 dentro de lo que es la industria de la música, ¿dónde la podemos ubicar? Mira, para mí es hoy tiene diferentes áreas, es un proyecto que tiene diferentes áreas, tiene un área de management que es la que yo coordino, que están algunos de los artistas que mencionaste y algunos más que pasaron, o algunos con los que hacemos algunos trabajos puntuales. Y tiene después un área que nosotros le llamamos de laboratorio. Para mí 432 es un proyecto muy de experimentar. Entonces tiene un área de laboratorio donde pensamos en programas en programas y en ideas y en proyectos de formación y de compartir. Y después tiene todo un área que tiene que ver muy con el presente, que es con lo digital, con la distribución digital, que es tal vez lo que más se especializa Nico. Yo me especializo más en el management. Y me parece que ese área donde Nico se desarrolla es un poco también lo que nos identifica hoy, que es pensar en la transformación de la tecnología como herramienta útil para el desarrollo de la industria de la música. Entonces yo creo que si me preguntás dónde se ubica hoy, creo que se ubica más cerca de cómo se puede usar la tecnología y las nuevas herramientas para transformar los proyectos musicales. ¿Cuánto impactó o cómo impacta esto en los últimos tiempos? ¿Cuánto impactó en la industria de la música? ¿La transformó en absoluto? Digamos, el impacto de la digitalización en la industria de la música la transformó al 100%, o sea, le cambió la cara por completo. Esto que estamos viendo, o sea, del streaming como posible salida o modelo para un tiempo, es algo que, bueno, acá justo también lo tenemos a Seba Carril en el Meet, que fue un adelantado en eso y la vio 10 años antes con Vivo Conectado. Sí. Y más allá de eso, digamos, el streaming como concepto, sobre todo lo que tiene que ver las plataformas de consumo de la música, nada, es algo que revolucionó por completo la forma de vincularnos y que para nosotros generó, o sea, cambió los jugadores de la industria y cambió la forma de vincularse con la industria, las formas en que los proyectos musicales se desarrollan, la manera en que se piensan, y volvió a poner algo que para nosotros se había corrido un poco, a la comunicación, a la narrativa de los proyectos en el eje central de motorización, digamos, y en cómo se disputan las audiencias en ese sentido. Entonces, la digitalización vino mucho de la mano de eso, de cómo se disputan las audiencias y de cómo, digamos, se piensa la comunicación de los proyectos. ¿Cuánto pensás que hay veces, digamos, una de las cosas que por ahí hoy se escucha mucho, che, la música, qué difícil encontrar cosas buenas, que la música nueva tanto, viste que hay mucho sobre eso? ¿Cuánto pensás que también impactó sobre los contenidos en sí, los contenidos musicales? No, para mí, sobre los contenidos musicales impactó por completo y permitió que se reinventen estilos o que se inventen estilos nuevos que no había. Eso 100% pienso que impactó de una forma concreta, y que si hablábamos antes de industria de música y cadena de valor, la digitalización lo que permitió es que esa cadena se reformule, sea más accesible para gente que tal vez antes no era accesible, lo cual es muy interesante porque te hace preguntarte y repreguntarte que, digamos, dónde está el valor finalmente. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Hoy, ¿cómo comunicamos? O sea, ¿cómo comunicamos los proyectos que tenemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué relación tenemos con la audiencia? ¿Cuán comprometidos estamos a sostener esos vínculos? Me parece que es algo que resulta fundamental a la hora de pensar en la solidificación, el crecimiento de los proyectos y en poder vivir de los proyectos, que sobre todo es una de las cuestiones más vigentes y en discusión dentro de la industria y en los últimos tiempos. Entonces me parece que la digitalización permitió que surjan estilos nuevos y formas nuevas de hacer música, y sobre todo le dio accesibilidad y transformó la industria por completo. O sea, puso en primer plano a gente que no pensaba estarlo hace muy poquitos años atrás. Diego, ¿cómo estás? Acá Seba. Seba, ¿cómo va? Gracias por estar acá. A Bienvenido vos. al observatorio. Gracias. Estaba pensando, tengo un proyecto musical, un proyecto artístico, donde pasé por un estudio de grabación, salí con una cierta cantidad de tracks, ni siquiera me animo a decir hoy disco. ¿Qué hago? ¿Cuál es el lugar donde me tengo que poner donde me tengo que sentar a pensar, a tener en claro objetivos? ¿Cuáles son esos
esas 4 palabras que están en los cuadernos de Diego cuando empieza a organizar una gira, cuando empieza a diagramar esto, ¿no? El desarrollo de Lalio Valdés, Loli Molina estando en México, Sí. bueno, Dura Tierra, un proyectazo también. Sí, Proyecto Gómez Casa, sí. Proyecto Gómez Casa, bueno, todo eso. O sea, ¿qué hago? Tengo esos 10 tracks, estoy tocando, tengo ganas de tocar. Contanos un poco de esa historia, cómo funciona. Mira, para mí hay una cuestión que tiene que ver con dos palabras que a mí me gustan mucho, que son como la oportunidad y la intuición, que está muy en discusión. Hoy nosotros recién con 432 hicimos una edición de una conferencia digital que se llama, que le hicimos en versión digital, que se llama Selector Pro, que es una conferencia sobre la música independiente que la desarrollamos en Argentina con el British Council de Argentina, y que hubo un día, digamos, todo un panel dedicado a hablar de la data versus la intuición, ¿no? Como si los datos y la intuición hoy fueran dos elementos antagónicos o que pelean ahí el ranking. Para mí, en mi cuaderno, Seba, si me preguntás por esos elementos, si sos una banda que salís de un estudio o que tenés algunos temas o que tenés proyección, hay 3 o 4 cuestiones que para mí son claves. Una es, como decía, la comunicación, pero para no repetir el concepto y no cansarlo, buscar la identidad, o sea, tratar de entender cuál es la identidad estética, la identidad gráfica, la identidad del proyecto, que es lo que el proyecto lo identifica y lo hace único. En ese sentido, para mí es gráfica, narrativa y digamos, bajada comunicacional, por decirlo de alguna manera. Después, en general, yo me dedico, y esto es importante, algunos de los que están lo saben, otros no, a sobre todo proyectos de música independientes. En general me llevo bien con ese tipo de proyectos, y para mí un proyecto de música independiente tiene que tener la posibilidad de tener una estructura asumida por los propios integrantes del proyecto. Hay tareas que van a tener que resolver, que ahí podríamos ir a hablar de la autogestión. Todos los proyectos que vos mencionaste, Seba, con los cuales yo trabajo hoy, se autogestionan, o sea, tienen características de autogestivas en cuanto a lo que sus integrantes refiere, y lo que buscan es una sociedad con un management que los ayuda a desarrollarse, pero no a ocuparse completamente de todo, porque ya están acostumbrados a hacerlo. Entonces, capacidad de gestión / autogestión, capacidad de comunicación, identificación gráfica y demás. Una buena obra musical para mí es fundamental, eso es clave. O sea, tener una buena obra musical y estar dispuesto a renovarlo es algo fundamental, que es algo que, por ejemplo, con la Delio atravesamos un proceso muy interesante, que fue cómo pasamos de los covers a los temas propios, o sea, cómo hicimos ese cambio, digamos, de pasar de un lado al otro. Y creo que son esos 3 elementos, si me preguntás hoy, que creo que, digamos, tener una noción de esos 3 elementos me permite, y bueno, y tener una proyección, ¿no? Poder explicar lo que querés hacer de acá a los próximos 2 años. Ese sería como el cuarto elemento, ¿no? De poder entender eso. Entonces creo que ahí es más o menos se cierran las 4 partes. Los próximos 2 años para un proyecto autogestivo independiente son claves, que por lo menos tenemos en la cabeza para entender qué piezas empezás a mover hoy, para saber cómo va a influir en el dominó después. Acabas de hacer justo, hiciste hincapié por ahí en uno de los ítems que vos dijiste. Yo trabajo como manager, pero no le voy a funcionar y no voy a hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Está bueno que los mismos miembros del producto se hagan parte, ¿no? Para mí, desde mi aspecto de vida, es un aspecto para la vida esa, de hacerse cargo de lo que uno hace, ¿no? Y creo que está buenísimo cómo lo desarrollaste. ¿Cuán importante es esto para un grupo? El sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia de lo que uno está haciendo. No, para mí en este sentido es 100% importante, porque también tiene que ver con la representación que eso va a tener cuando lo comuniques. Entonces, que vos puedas, o sea, que tu sentido de pertenencia sea orgánico y sea original, es clave para que el público te crea y empieces a desarrollar una relación con la audiencia. Que eso es algo que también, o sea, nunca lo pondría como condición para un proyecto, porque es algo que se construye, no es que tiene que venir dado, pero sí tener esa empatía para poder entender que uno tiene la capacidad de desarrollar esa situación, de comunicarse con la audiencia, de poder entender una empatía, de poder entender qué es lo que la audiencia está esperando, cómo le contás, qué discurso usás, con qué palabras, etc. Colectivamente los trabajos impactan más, está claro eso, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, los trabajos colectivos. Sí. Sí.
Sí, a ver, depende de qué trabajos y de qué manera estén encarados. Me parece que sí, si hablamos ahí vi varias preguntas que ahora podemos responder, pero si hablamos de un ejemplo como el de la Helio, y sí, claramente hay una fuerza ahí que es natural del colectivo que no la tienen otros proyectos, o que a veces, pero a un artista solista le cuesta más, pero bueno, a mí me toca trabajar con alguien que es muy autónomamente de tocar solista, como es Loli Molina, que nada, que es la conozco trabajamos hace poco juntos, pero es una persona que viene desarrollando una carrera en forma autónoma y con giras y con agencias acá y con agencias en Europa y que tiene como un entendimiento total de cómo se compone ese ecosistema de la industria de la música que hablábamos antes, y eso le permite, ese entendimiento le permite manejar todo. Por lo cual para mí sí, o sea, lo colectivo se puede suplementar a veces con mucho estudio y muchas ganas de entender cómo, o sea, qué quiero hacer, de qué quiero vivir, y entender que no es una causalidad que se va a dar solamente si un sello te agarra, sino que tiene que ver con también un plan que vos puedas diseñar y cómo lo puedas sostener y defender. ¿Desde qué lado recomendás trabajar cooperativamente? Desde todos los aspectos, ¿cómo se identifican los roles? ¿Qué importancia tienen los roles dentro de ese trabajo colectivo? Mirá, para mí es algo que también se va desarrollando y aprendiendo con el tiempo. Tenés que saber cómo no quemar la etapa, o sea, cómo no exigir algo que sabes que no se va a poder desarrollar o que no se va a poder dar, y cómo con el tiempo se va a ir complejizando y se va a ir enraizando y vas a poder generar esas fortalezas. No sé, por ejemplo, si hay una persona, un músico que le interesa aprender más en un proyecto colectivo sobre derechos de gestión, o gestión en derechos, o gestión en sociedades de derechos o demás, es como que va a tener sabes que con el tiempo va a ir desarrollando cada vez mejor y se va a ir especificando cada vez mejor y va a ir dominando cada vez mejor ese lenguaje. Entonces a mí me parece que lo colectivo y la distribución de la cadena, de cómo se trabaja, se hace desde un lugar 100% Bueno, orgánico al momento de nuestro proyecto. leo una pregunta ya que está buena acá, me parece. ¿El artista pasó a tener poco más de poder que antes? Sí, para mí es lo que hablábamos antes, con respecto a la comunicación, está la posibilidad, y con respecto a la comunicación y la tecnología, que el artista se empodere y que tenga la posibilidad de desarrollar una carrera o de poder tener ingresos o tener un modelo de negocio que sea realizable sin la necesidad de depender de demasiadas estructuras. Y ese empoderamiento por ahí del cual hablas, ¿pensás que el trabajar de manera cooperativa genera ese empoderamiento o te da esa posibilidad de estar más empoderado? Sí, a ver, si lo sabes, o sea, trabajar de manera cooperativa tiene que tener que ver con una filosofía de hecho y también con o sea, responde a una necesidad filosófica y una necesidad organizacional. Entonces, en el caso de la Delio, por ejemplo, o de otras orquestas o de otros grupos como la Fernández Fierro o de otros grupos que podemos encontrar en la historia de la música, hay algo que es muy interesante porque se traslada a la puesta escénica. Entonces nosotros, en el caso de la Delio, vemos que no hay necesariamente un solo líder en el escenario, y eso que vos ves ahí, que cada uno tiene su personaje, tiene su rol y lo toma y lo desarrolla y hace sus canciones, y hay muchos compositores dentro de la orquesta y qué sé yo, poder llevarlo adelante, poder lograr esa sonoridad, poder haber pasado de los temas de hacer covers de un estilo como la cumbia colombiana, hacer temas propios y encontrar un sonido propio. La autogestión y el cooperativismo te permiten como desarrollar esas pruebas y errores que por ahí en otros grupos no lo tenés, o no tenés esas posibilidades, y también se forman porque fueron consecuencias de una etapa histórica, de una época histórica, como por ejemplo el de la Delio. Es una banda post-Cromañón, que nunca se va a ver así, nunca fue pensada de esta manera, pero los vínculos entre la mayoría de los integrantes fundadores y la filosofía se fueron desarrollando porque hubo un circuito que estuvo imposibilitado de funcionamiento, que era el circuito de lo que antes se llamaba el circuito rock, que en los 90 o rock de barrial, que en los 90 y el principio de los 2000 fue muy fuerte en Argentina y en Buenos Aires, y eso fue permitiendo, digamos, que se desarrolle la industria para cierto lugar, justamente con la primera pregunta que me hacías al principio de toda la charla cuando empezamos a hablar, que cambió el eje, o sea, esa perspectiva cambió de ritmo cuando pasó Cromañón,
y se hizo muy difícil y muy inaccesible poder ingresar a tocar a ciertos lugares, que es algo que yo creo que vamos a tener por delante cuando pase esta situación y la industria vuelva a funcionar post-COVID, digamos, que en algún momento va a suceder. Creo que vamos a empezar a ver estas asociaciones. ¿Por qué? Porque lo que antes era un trabajo que se pagaba va a ser ofrecido hoy como una posibilidad societaria para poder ser accesible. Entonces, la Delio también es producto de eso, con una mezcla muy loca que tiene que ver con el folclore de la cumbia, ¿no? La cumbia como género folclórico, porque hay que hablar de eso también, que la cumbia que empezó haciendo la Delio es una cumbia que es muy valorada o es muy escuchada en los barrios, y que tiene que ver con barrios que tienen hijos, son hijos de la inmigración latinoamericana, y que esas familias, esos folclores se escuchaban y se fueron transmitiendo, y estos folclores fueron los que después, por ahí en Buenos Aires, nos hicieron conocer a la clase media o a, digamos, gran parte de la sociedad, la accesibilidad a la cumbia villera. Entonces, a mí me parece que ahí hay toda una visión, una retrospectiva sociológica que hay que entenderla muy bien y hay que saber ubicarla, porque si nosotros bizarreamos, si nosotros subestimamos el origen de la cumbia, si nosotros queremos imitar, no por la Delio, sino por cualquier persona de la sociedad, queremos imitar cómo se hace una banda de cumbia, o queremos hacer de cuenta que somos eso, es muy importante que antes tengamos en cuenta que esto viene de un folclore que viene de tierras, de ríos, de montañas, de un montón de lugares que están vinculados con historias ancestrales, y que eso después con la urbanización, con las ciudades y todo, fue deviniendo y se fue transformando, pero que la raíz, digamos, la raíz de Pablo Lescano sigue estando en el mismo lugar, que es este lugar del que yo hablo, y la raíz de muchos músicos sigue estando ahí. Diego, pienso, tengo un proyecto cultural. ¿Cuándo es el momento y por qué tomo la decisión de formar una cooperativa de trabajo? O sea, ¿cómo vinculo eso de sentar a hablarme de estatutos y de un montón de cosas que quizás en los inicios de un proyecto cultural uno dice, no lo necesito, entonces después te vas dando cuenta que puedes llegar a tener ciertos beneficios por ser una cooperativa, como ciertas responsabilidades y obligaciones también? ¿Cómo es un poco eso? ¿Cuándo se decide? Bueno, ahí creo que voy buscando algunas preguntas que las voy respondiendo acá, y después si no podemos ir contestándolas después, pero hay algunas respuestas que voy a tratar de dar ahora, que tienen que ver con esta pregunta de Seba y con algunas preguntas que están ahí en el chat. Para mí, es como yo digo, primero tiene que ver con un hecho filosófico de cómo llevar adelante un proyecto y con una necesidad, que es la que por ahí nombraba yo recién. Pero después, cuando vos empezás a tener un proyecto musical que tiene cierto funcionamiento industrial, que lo hablamos antes, es decir, que empieza a existir una cadena de valor, y acá está entre nosotros Paula, que es una de las productoras o road managers de la Delio, que trabajó conmigo desde que yo entré a la Delio y que en el medio se fue de viaje y ahora volvió y sigue trabajando, aún en este momento. Es muy interesante pensar cómo esos roles se van profesionalizando y se van tecnificando. Cuando se van profesionalizando y se van tecnificando, también vos requerís que eso se pase a formalizar en cuanto a los vínculos, o que se empiece a formalizar esa situación y a las responsabilidades que vos tenés en el proyecto que vas desarrollando, porque los shows empiezan a ser más grandes, porque empezás a trasladar más gente, porque contratás más gente para trabajar. Entonces empezás a buscar las formas asociativas o las formas societarias, que por ahí hay alguna pregunta, que existentes, y la realidad es que la música tiene muy pocas formas societarias autónomas o propias. Por ejemplo, el teatro sí tiene formas societarias desarrolladas en función de sus necesidades, la música no. Entonces empezás a tratar de buscar cuál es la forma que más te representa. Y yo creo que hay algo de la cooperativa, que hay algo filosófico que también tiene que ver con el no pago de impuesto a las ganancias, que no tiene ganancia y demás cuestiones, que empieza a ser representativo para un montón de grupos que se autogestionan y para un montón de grupos. Después también están los grupos que resuelven con una sociedad de responsabilidad limitada, con una sociedad anónima, o como quieran llamarlo, tienen acciones entre partes iguales, pero no se dedican a digamos, desarrollar cierto trabajo cooperativo. Por lo cual, para mí, Seba, la cooperativa es una respuesta también legal a cómo adaptarse
a la industria y cómo poder expresar esos vínculos de forma legal y esas responsabilidades. No sé si fui claro. En caso de tu rol, ¿no? Como manager, en este caso, vos sos parte, Diego Nolovich, ¿es parte de la cooperativa Valdés? Para ser Diego es, más Diego interno. es el único parezco el Diego hablando en tercera persona. Diego es el único integrante de la cooperativa no músico. Yo soy el único integrante de la cooperativa no músico hoy. Eh, y eso, sí, soy parte de la cooperativa y divido en partes iguales desde que entré hasta hoy. Sí, ni un punto más ni un punto menos que el resto de los músicos. ¿Cómo se lleva, digamos, el día a día de la cooperativa en cuanto a las reuniones, en cuanto a la logística, en cuanto al trabajo? ¿Tienen reuniones semanales? ¿Tienen asambleas? Las asambleas son, siempre me imagino que deben ser siempre horizontales, porque por eso son asambleas. Nada, contanos un poquito de eso, cómo es el funcionamiento más técnico. Mira, yo creo que hay algo del funcionamiento que tiene que ver mucho con el contexto y con la coyuntura. En general tratamos de que las reuniones sean semanales, que sí, que obviamente tengan un método asambleario con una coordinación. A veces funcionan más y a veces menos. La Delio es un proyecto que en particular hace casi 100 shows por año promedio en los últimos 5 años, por lo cual hay momentos en los cuales resulta complejo juntarse y no hay temas nuevos para hablar porque por ahí venimos de 3 o 4 días de show seguidos y tenemos por delante 3 o 4 días más y no tenemos pila para poder plantear temas nuevos y tenemos que estar concentrados en el vivo, que el vivo representa un 80%, si querés, por así decirlo, de los ingresos del proyecto. Entonces me parece que lo que tratamos nosotros, y en esta situación, en este contexto, se dio con mayor claridad, es que el proyecto tenga su desarrollo cooperativo real, donde podemos revisar medio semana a semana lo que va pasando y reenfocarnos objetivos. Y también pensar en la filosofía de aquellas cosas que tenemos tiempo de hacer y que antes no teníamos, o de tomar decisiones complejas, o de qué pasa con el equipo de trabajo nuestro en esta situación, o cómo vamos a plantarnos para desarrollar una estrategia. Por lo cual, la dinámica ideal, sí. O sea, las decisiones en general pasan por un lugar asambleario donde se charla los rumbos a tomar, se valida y después se dividen en comisiones y se trabaja en la semana. Y cada integrante en general forma parte de una comisión o va encontrando su lugar, digamos, de trabajo y lo vamos reviviendo. Pasamos por 1000 instancias, por 1000 comisiones, por 1000 reorganizaciones, por 1000 distribuciones del trabajo y fuimos aprendiendo qué cosas podía desarrollar mejor cada uno, tenía la capacidad de desarrollar mejor cada persona de la cooperativa, qué cosas no, cuándo había energía para hacerlo, cuándo no, y nos la pasamos discutiendo y revisando el modo de funcionamiento. Pero intentamos que sí, que haya una asamblea semanal y un Juaco. Perdón, que me emoté sin querer, Juaco, que decía que intentamos que haya un espacio de una vez por semana para hablar. No sé si se me está escuchando. Sí. Lulito, o sea, escuchaba que estabas mencionando que el 80% de los ingresos que sostienen el proyecto vienen del show en vivo, y sin entrar en demasiado detalle de lo que está sucediendo, porque ya lo sabemos todo y lo venimos hablando desde marzo, ¿hacia dónde va el timón de un proyecto que no tiene lo que necesita? Sí, en general el 80% de lo que me preguntaba Manu al principio de la industria de la música depende del vivo, por decirlo de alguna forma. Y es complicado, es una linda pregunta. Mirá, yo creo que nosotros la forma de reinventarnos que estamos buscando es a través de algunas campañas. En principio, la cooperativa tiene un área de merchandising de funcionamiento que tiene que ver con el diseño de prendas que que se venden, que se eligen para vender, que lo deciden miembros de la cooperativa, pero además hay 3 o 4 personas de la cooperativa que se dedican a serigrafiar buzos y remeras con los diseños de la misma persona que diseña los flyers para los shows. Por lo cual lo que nosotros hicimos automáticamente cuando empezó a pasar todo esto fue, bueno, entender que había que bajarnos los ingresos para poder proyectar un año sin show. Proyectamos que todo este año era muy difícil tocar, eso lo asumimos en abril, o sea, ni bien empezó a pasar esto, directamente nos sacamos de la cabeza la idea de poder volver a tocar en vivo este año.
Y un poco empezamos a analizar cómo era nuestro funcionamiento más en detalle en lo que era el mundo de derechos de autor y digital y cuánto podíamos llegar a generar este año en ingresos en derechos tanto de autor como digitales. Y después, una vez que calculamos eso, empezamos a pensar qué campañas podíamos empezar a hacer este año que fuesen representativas y que pudiesen mantener el vínculo del proyecto con la gente que lo sigue, con la audiencia que tiene, porque creíamos que teníamos cosas para decir, creíamos que teníamos cosas para comunicar, sabíamos que íbamos a tener que trabajar por muchísima menos plata de lo que lo veníamos haciendo y que se iba a poner en riesgo un poco la estabilidad económica de cada persona que integra el proyecto. Y por suerte tenemos un equipo de producción bastante importante, que nos ayudó a que eso suceda, o nos ayuda, y estuvo a disposición también de poder seguir formando parte, cobrando menos de lo que venía cobrando, porque obviamente los shows no estaban. Entonces, por ejemplo, empezamos a derivar, una parte del equipo de producción se puso a editar un material importante que grabamos en el Gran Rex el año pasado y que estrenamos este sábado, y que lo hacemos de forma colaborativa con la gente puede colaborar con el proyecto para poder verlo, y otra parte del equipo se puso a trabajar en la logística del kiosco o en la logística del merchandising, y otra parte se puso a trabajar en la logística de lo que podían ser proyectos de aplicación para subsidios y financiamiento y fondeo de la cooperativa, en distintas presentaciones. Entonces rearmamos el esquema de laburo entre la cooperativa y el equipo de trabajo que tenemos estable, y tratamos de achicarnos un poco para poder hacer que entren todos adentro, digamos, y repartir toda esa situación económica. Buscando, investigando, me quedó picando que el crecimiento más exponencial de la Delio fue con una coyuntura política muy compleja. ¿Cómo fue trabajar el crecimiento de la Delio Valdés con esa coyuntura que todos ya sabemos conocer y que no vale ni siquiera recordar? Mirá, yo creo que nos fortaleció en algún punto internamente, porque más que nunca tuvimos que apelar a nuestras ideas y nuestra forma de autogestiva para poder funcionar. Y yo creo que además de fortalecernos, tuvo, digamos, la consecuencia, y acá está Pedro, que es justo un compa que conocimos entre nosotros, que conocimos en esos años, que Pedro tiene una linda historia para contar en algún momento de cómo también él se reinventó y cómo nos cruzamos en el camino. Fuimos un espacio, el Cumbión, que es la fiesta de la Delio, que es la fiesta con la cual nosotros recorrimos todo el país, donde viene con nosotros Sonido Parrandero, que es el DJ que transmite un poco esa música que yo les cuento, esa música folclórica que viene de la mano de la cumbia y demás. Me parece que fuimos un espacio de identificación cultural, no sé si llamarlo de resistencia, pero sí alternativa a los tiempos que corrían, con un mensaje muy claro. Nosotros igualmente, de todas formas, tratamos de no, digamos, rechazar a la persona que gustara de nuestra música, pero que no gustara de nuestra idea política. Tratamos igual de amigarnos, y todas las críticas que hacíamos, hacerlas con respeto, con altura, y creíamos que cada vez más estaba nuestra forma filosófica de ver la política, la música y la vida, eran un solo mensaje, que cada vez fue necesario hacerlo menos explícitamente agresivo, y pudimos ir comunicándolo. Entonces creo que en ese sentido fuimos eso, siendo un espacio de identificación cultural alternativo en el medio de un contexto crítico muy jodido. Y teniendo en cuenta que vos dijiste que lo fortaleció, ¿no? Qué difícil puede llegar a ser, o al contrario, ¿no? Yendo con tanto viento a favor, hay veces que quedar y seguir con ese crecimiento exponencial, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí, es difícil. O sea, todo este camino está lleno de esfuerzo, ¿no? Es el marco de la Delio, está lleno de esfuerzo y de sacrificio. Entonces cada traba que aparece, cada triunfo, no sé, en la situación de cuando por ahí ganó Macri, o cuando ahora empezó esto de COVID, fue muy duro porque sentís que te va como poniendo espesa la cosa, y sentís que te va como complicando el desarrollo del proyecto. Entonces creo que hay que estar muy autoconvencidos, y ahí sí, el proyecto colectivo es algo que sale ganando, es algo que marca fuerza, y que el compromiso con ese proyecto colectivo de parte de todos los integrantes hace que podamos trascender esas situaciones puntuales. Me parece que eso es fundamental a la hora de
de que esos proyectos prevalezcan. Después hay toda otra parte que tiene que ver con la, digamos, con la economía diaria, que obviamente en algún momento la sufrimos más, en otro momento menos, y por ahí leí alguna pregunta sobre cómo nos organizábamos con eso, no me acuerdo quién la hacía, pero la verdad es que fue cambiando de forma muy dinámica, es muy difícil estabilizarse al ritmo que se maneja Argentina, por decirlo de alguna forma. Eso. No, eso. Si alguno quiere pegar o copiar la pregunta, eso. Eso, Fran. ¿En qué momento la autogestión deja de ser un poco la prueba de error y se profesionaliza o se puede ser profesional con esa dinámica? Sí, o mismo si quieren desmutearse, yo los voy escuchando. Nada, me parece que la autogestión se profesionaliza, no hay un momento particular, sino que va habiendo diferentes momentos para todo lo que vas desarrollando. Qué sé yo creo que siempre va a ser prueba y error, hay parte de la autogestión que siempre se va a hacer prueba y error, y creo que igualmente vos te puedes ir profesionalizando y haciendo que ese error tenga menos margen informal, o tenga menos margen de gravedad a la hora de cometerlo, y que tenga menos impacto en las circunstancias definitivas del proyecto. Creo que tiene que ver con eso, con ir achicándolo y que no deje de existir, ¿se entiende? Me parece que uno va confirmando y va teniendo el backup del bagaje de los años de la retención de la audiencia y de ese vínculo. Ahí leo otra pregunta de Alejandro. ¿Pensás que es posible pensar la exportación de servicios bajo este contexto? Alejandro, entiendo que te referís a la situación del confinamiento y la pandemia o al post de eso. Si te referís a la situación del confinamiento, bueno, pienso que es complejo, pero que, sin embargo, esta situación nos hizo pensar en algo interesante, que es que nuestra audiencia ya no es solo la audiencia que nos puede venir a ver en vivo y cortar entradas, sino que, como vos decís, puede ser algo que quede este modelo, porque le hablamos a una audiencia universal, ya no hablamos a una audiencia solamente que nos puede ver en vivo cortando, o sea, cuando nos viene a ver en vivo cortando el ticket. Y pienso que sí, que el post de esto nos va a hacer repensar mucho cómo están sostenidos nuestros proyectos, sobre todo los proyectos autogestivos, y de qué cosas dependen, porque no puede pasar tan bien que ante la primera de cambio las estructuras sean tan endebles muchas veces. No, en primera de cambio no quiero decir la pandemia, sino ante crisis económicas y otras situaciones que van pasando. ¿Cómo trabajás con los proyectos que nombraste, la Delio y los otros en aspecto económico? ¿Tenés un contrato firmado? Cuando te referís a trabajo cooperativo, reparten ingresos en partes iguales. Bueno, un poco eso, el funcionamiento estructural más interno, ¿no? Más de pulmón del proyecto. ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que el aspecto económico para mí va variando mucho en función del modelo que tenga el artista o las personas con las que trabajo. Con la Delio, más que un contrato firmado, tenemos el estatuto de la cooperativa al cual todos pertenecemos, que eso es como un poco lo que valida el vínculo que nos une, no sé si se entiende. Es como que eso hace que tengamos una sociedad de derecho, digamos, más allá de todo. Y después repartimos el ingreso en partes iguales entre los que conformamos la cooperativa, y sí, y todo lo que ingresa cada vez fue pasando más, que todo lo que ingresa va yendo como una única caja, y fuimos tratando de ponernos, entre comillas, sueldos mensuales, y que no se divida cada ingreso, sino que se pague el mes de nuestro trabajo, y que después, bueno, lo que quede en la cooperativa para invertir o para desarrollar proyectos nuevos, que quede, digamos. ¿Este método hizo frente un poco a la precarización que viven algunos músicos? Y bueno, sí, un poco sí, porque de alguna manera, sí, claro, por completo en realidad, porque nos hizo entender de qué forma podía desarrollarse el negocio de manera mucho más inteligente, simple y demás. Bien, digamos, ya que vamos en esto, el cumbión, ¿no? El cumbión en general es toda una experiencia, ¿no? La experiencia del cumbión, ¿qué incluye? Si lo tenías que explicar. No, para nosotros incluye muchas cosas. Primero incluye la posibilidad de que vos vayas a bailar a un lugar que no es un boliche clásico, en realidad es una de las opciones. La otra es escuchar música que no escuchás en cualquier lado, bailar en una música que no escuchás en cualquier lado para bailar, que está curada por una persona que investigó mucho sobre esa música, y el show de la Delio. Y para mí termina siendo como una gran fiesta latinoamericanista, latinoamericana,
porque tiene eso, tiene como folclores de todos lados de Latinoamérica, de muchos lados de Latinoamérica, y tiene, Cumbión tiene eso, tiene esa esencia festiva e inclusiva que no tiene cualquier fiesta, que vas a encontrar gente de distintos palos pudiendo compartir. Como para entender un poco el funcionamiento y cómo es la dinámica hoy de un proyecto cooperativa que se sostiene con las reglas que tenemos hoy para aplicar. ¿En cuántos fondos se inscribe un proyecto como la de Helio Valdés anualmente, donde presenta proyectos como para intentar financiarse? Porque te escucho medio cortado. ¿Vos me preguntás por fondos? Sí, fondos o espacios donde buscan financiar el proyecto a partir de, o sea, a veces hay fondos que financian la vinculación de un grupo musical con, no sé, un grupo de teatro. O bueno, Ibermúsica, digo, hay montones de fondos. Un proyecto como la de Helio Valdés, ¿a cuántos busca aplicar anualmente? Como para que también quien está presentando proyectos entienda cuál es el dinamismo que tiene un proyecto como la de Helio Valdés. Bueno, obviamente eso fue cambiando con el correr del tiempo y ahora estamos como insistiendo un poco más en estas cuestiones porque, bueno, por cuestiones obvias necesitamos. Acá está también entre los participantes Sole Alcoba, que es una chica que tiene un proyecto cultural que se llama Trama, con Joaquín, que también está por acá, Joaquín Berry, que se dedican a veces a la presentación de fondos, proyectos. Yo aprendo bastante de ellos, y con el correr del tiempo y las posibilidades de armar la cooperativa y tener esa solución legal, hemos ido cambiando hacia donde hemos ido apuntando para aplicar. Hay una especie de fomento cooperativas que el Estado suele dar, pero que durante el macrismo estuvo suspendido y ahora se reactivó, que no es algo que tiene que ver con una política pública a partir del COVID, sino con algo que es estable. Y en particular, al poder haber armado este proyecto del taller de merchandising para desarrollar nuevas maneras de trabajar, por ejemplo, hemos aplicado a puntos de cultura, entonces empieza a aparecer puntos de cultura, fondo metropolitano, alguna posibilidad más vinculada también a lo que pueda hacer el INAMU, alguna cuestión de afuera que todavía no hemos intentado, que puede tener que ver con UNESCO o con otros proyectos, pero creo que, bueno, va un poco la línea por mecenazgo. Acá acaba de sumar que acaba de abrir mecenazgo. Entonces, eso, creo que en lo que es el plano de la ciudad de Buenos Aires, que nosotros estamos, Fondo Metropolitano y mecenazgo son dos líneas importantes. En el plano nacional de Cultura Nación, todo lo que es fomento a viajes, que va cambiando, o sea, a veces es el Fondo Nacional de las Artes, a veces el Ministerio de Cultura, y todo lo que es fomento a puntos de cultura, creo que es interesante para pensar y ver cómo uno se vincula con el trabajo en las comunidades a donde participe, qué impacto cultural tienen. Y en lo que ya tiene que ver con otro tipo de proyectos como Ibermúsicas, que tienen que ver con una perspectiva más latinoamericanista, bueno, tiene que ver con otra instancia. Así que si querés, ahí tenés como las tres posibilidades de pensarlo. La posibilidad local, la nacional y la latinoamericana. Pienso también que sos miembro de ACMA, ¿no? O sea, ACMA Red Manager. ¿Por qué no nos contás un poco qué es, cómo funciona, como para entenderlo eso como estructura, como equipo de laburo, como gente que se unió en algún momento y dijo, che, laburemos en conjunto, cada uno con sus objetivos, pero hay un objetivo en común que permite hacer esto? ¿Qué es ACMA y cuál es el plan con ello? Bueno, ACMA es la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos, que se formó hace 4 años, que tiene más de tiene casi ya 200 asociados estables y activos. Es una sociedad que lo que trata es, digamos, en su misión, trata de poner en valor la música argentina. ¿Qué significa poner en valor la música argentina? Significa poder trabajar en pos de aquellas causas, aquellos derechos que creemos que tienen que ser reconocidos o trabajados de una forma más incesante, con más actividad en lo que es la industria de la música, y que están un poco postergados o que se desconocen porque no se los estudió nunca. Por ejemplo, cómo está grabada la música cuando hablamos de términos impositivos, por qué está grabada la música como está grabada no en el sentido de grabación, sino en el sentido de impositivo. ¿Qué pagamos en la industria de la música como impuestos? ¿Qué cadenas de valor pagan qué impuestos? ¿Qué facilidades tiene qué cadena de valor dentro de la música? No paga lo mismo de impuestos
una persona que trae un show internacional que una persona que es un show nacional, que la industria discográfica en particular y otros tipos de industria que conocemos. Entonces, ACMA es como eso, es como la posibilidad de que los managers, los representantes de los artistas se junten a discutir cómo funciona la industria de la música argentina, cómo se puede poner en valor para que tenga mayor circulación, mayor crecimiento y mayor visibilidad, y cómo aquellas carencias que encontramos es importante que se puedan poner sobre la mesa para poder trabajarlas en conjunto con entidades estatales y con otras asociaciones. Entiendo, Diego entiende de lo que está hablando, y eso es una herramienta que le permite trabajar de la cultura, trabajar de modo cooperativo, digo, es parte del camino, ¿no? O sea, estamos formando parte de una industria o de un formato de trabajo, tenemos que conocer lo que estamos haciendo, o sea, de alguna manera tenemos que formarnos. Muchas veces este tipo de formaciones no está institucionalizada, ¿no? Y surgen del hacer y de la prueba y el error. Diego, yo más que agradecido, siempre escucharte es un placer, se aprende demasiado por toda esta claridad, así que desde mi lado quiero darte el agradecimiento por sumarte al Observatorio Cultural. Bueno, gracias Eva, gracias Manu y gracias a los que se sumaron hoy acá a escuchar. No sé si alguno tiene una pregunta más, estoy obviamente para responder, pero la verdad que está bueno este tiempo para reflexionar, aprovechar y reflexionar sobre estas cosas que andan pasando hace años. Sí. Ahí leemos si quieren alguna pregunta. La ponemos, quizá una última que me quedó en el tintero, que me parece interesante. ¿Vos creés que hoy en día la industria de la música es sustentable? Y es una pregunta tal vez difícil de responder para lo que es mi conocimiento, pero sí, yo creo que sí, que tiene posibilidad de ser más sustentable de lo que es. Bien, ahí tengo una acá que dice, ¿cómo trabajan en la actualidad para poder visibilizar sus proyectos a nivel latinoamericano? Y qué buena pregunta. La verdad es que fue cambiando mucho la estrategia porque fue cambiando mucho el contexto en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que hoy lo que encontramos es que así como en Argentina se desarrolló una escena independiente muy interesante en los últimos años, y vuelvo a insistir con esta instancia post-Cromañón, en otros lugares también se fue desarrollando, pero la disparidad del desarrollo a veces hace que hay ciertos proyectos que tengan más facilidad, o sea, tengan una perspectiva con más facilidad para ser desarrollados que otros. Por ejemplo, la Delio lo hizo por los años de insistencia, o por los años de mantenerse activo, por los años de insistir y estar activos. En el caso, por ejemplo, de Loli Molina, me parece que lo hizo porque se cargó la mochila al hombro, empezó a recorrer y empezó a entender que lo que ella hacía tenía un mensaje que podía ser transmitido con otras personas y asociado con otros cantautores en una época donde empezó a haber muchos cantautores en distintos países, una escena nueva de cantores latinoamericanos. Entonces, la visibilización, en general tratamos de que tenga que ver con la empatía en cuanto a los modelos de desarrollo y en cuanto a lo que se quiere transmitir a nivel comunicacional. A veces hay un contexto que ayuda a que esto suceda de una manera más clara, o hay países que tienen una economía vinculada a las industrias culturales que es más receptiva a que vengan cosas de afuera, y a veces es más complicado. Por ejemplo, está para mí la histórica problemática de lo difícil que a veces es desarrollar proyectos de música argentina en Brasil, o comparado a lo fácil que a veces es que los brasileños se desarrollen acá, o qué es lo que pasa con Chile, que nos es mucho más fácil a nosotros ir y desarrollarnos allá, que a proyectos chilenos desarrollarse acá. Entonces, o qué pasa con la música uruguaya, que tiene mucho impacto acá, de una forma grosa, y nosotros allá también. Entonces, hay como diferentes lenguajes para mí en ese sentido, o lo que ha pasado con casos como el de Mar Azul, que es la banda más escuchada en Chile y YouTube en el 2018. Hay muchas cosas interesantes alrededor de eso. Dentro de esta visibilización, que está bueno que preguntan, ¿cuán importantes son los lazos con otros productos musicales? A mí me parece que a la Delio parte de lo que terminó por ahí de impulsarlos es empezar a participar y tocar con grupos como La Palmera, Mar Azul, La Nueva Luna, creo, ¿no? Y mismo por afuera ahora iba a hacer una gira en México y iban a estar tocando con la Sonora Dinamita, que bueno, no se pudo llevar a cabo, pero creo que ¿qué importancia tienen estos lazos musicales para visibilizar? No, qué sé yo, para mí la importancia de los lazos musicales es muy grosa, ¿viste? En ese sentido, es como una importancia muy trascendental, muy fuerte,
y que tiene que ver con que también que te acerten otros públicos, como lo de esas bandas tremendas que acabas de mencionar, hablan de que vos tenés un nivel de accesibilidad a tu música que es interesante, así que para mí es como medio fundamental y clave. Bueno, Creo que ir buscando el armado de esos lazos orgánicamente no es todo para poder difundir la música. bueno, digo, para ir cerrando, me gustaría que, nada, como desde tu rol de manager, seguramente acá veo que hay músicos y seguramente también hay managers. Me gustaría que desde tu lado más personal, no tanto laboral, ¿qué es lo más importante a la hora de llevar el trabajo de manager? ¿El amor al amor? La paciencia. ¿La paciencia? Sí, no, la paciencia y las ganas de poder aprender no sé, como la característica de poder estar aprendiendo constantemente. Para mí eso es clave para poder llevarlo adelante, como estar abierto a entender que los aprendizajes son constantes y que hay que ser paciente y hay que ser receptivo y comunicativo. Bueno, Diego, bueno, mil gracias. Desde el Observatorio Cultural de Tandil les agradecemos a todos los que participaron, los que preguntaron, y nada, espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos un montón, así que nada, en ese sentido, una alegría inmensa que hayas estado con nosotros, Diego, y te esperamos por Tandil cuando todo esto pase. Sabes, bienvenido con los brazos abiertos acá. Dale, muchas gracias y ojalá que sigan habiendo actividades de este estilo, de ese espacio, que son re importantes para la industria y para la zona también de Tandil en general. Bueno, gracias, Diego. Te mando un abrazo grande y mejore todo por allá. Dale, Saludos. igualmente. Saludos.